Mencionaste a la AfD. Creo que estamos pasando de una izquierda ecologista a una deriva muy autoritaria. No porque la AfD sea mala, sino porque la AfD en algunos años tendrá herramientas a su disposición que los gobiernos anteriores no tenían. Por ejemplo, Palantir. Por ejemplo, todos esos datos biométricos, monedas digitales y flujos financieros que se están integrando. ¿Cree que la AfD perseguirá a la oposición igual que la izquierda a la derecha ahora? Lo temo. Yo diría que donde el gobierno, donde los partidos de derecha ya están en el gobierno, lamentablemente eso confirma este temor. Bueno, tenemos que, por un lado, es una mentira decir que el espíritu autoritario o el nuevo autoritarismo amenaza porque la AfD se está fortaleciendo, porque ya tenemos cada vez más elementos autoritarios. La lucha contra la derecha suele ser un pretexto para transformar autoritariamente la sociedad, siempre hay que recordarlo. Cuando la AfD tenga esos mecanismos, estoy segura de que no solo los usará, sino que quizá los use aún más brutalmente. Por ejemplo, eso es una fuerte contradicción. El señor Wers va a la conferencia de seguridad de Múnich y hace un alegato realmente simpático a favor de la libertad de expresión y en contra de esa censura que cada vez existe más en Europa en relación con las redes sociales. Todo eso me pareció muy bien. Podría estar de acuerdo con muchas de esas cosas. Y luego veo qué hace Donald Trump. Donald Trump hace de todo, pero no una política liberal de libertad de expresión, sino que ahora incluso quiere poner a un representante del gobierno directamente en la junta directiva de TikTok. Él pone las redes sociales, por supuesto, igual en cuarentena, o a veces ellas mismas se ponen ahí porque se someten voluntariamente, pero en realidad solo en TikTok lo hace de manera tan brutal, con las otras no tiene que hacerlo porque se rindieron ante él de inmediato. O sea, Zuckerberg y todos los demás, ellos saben perfectamente, ellos pueden. Lo que hacen realmente tampoco es compatible con la Constitución estadounidense. Vigilan a cada estadounidense, así como a nivel mundial, o sea, todas las personas que usan estas redes son completamente vigiladas. Hay perfiles de personas con datos detallados, todo se guarda. En realidad, el Estado debería prohibir eso. Este modelo de negocio. O sea, estos proveedores saben exactamente que si no se comportan de tal manera que al final el Estado incluso obtenga un beneficio de ello. Es decir, porque también obtiene los datos y porque al final también puede controlar. Lo que en realidad también es favorecido por los algoritmos y lo que no, se les podría quitar la base de su negocio. Y por eso ahora también se tiran al suelo ante Trump, de manera similar a como lo hace Macron y algunos editores más grandes también. Exacto, también ocurre con periódicos comprados por Jeff Bezos y otros. Ellos se adaptaron rápido, ya que también obtienen contratos gubernamentales por sus servicios en la nube. Sí, bueno, Donald Trump es un ejemplo, pero también podemos mirar, por ejemplo, a Austria. En ese momento se pensó que Kickl sería canciller. ¿Se llama canciller o canciller federal allá, si él llegara a ser canciller? Y lo primero que él propuso fue establecer nuevos centros de denuncia para maestros que politizan. Por supuesto, él no se refería a maestros que tal vez quieran limitar la migración, sino que dijo lo siguiente. O sea, aquellos que tienen opiniones de izquierda o ecologistas, pero quiero decir, en el fondo es lo mismo, solo cambia el enfoque. Ahora la AfD está rozando el 30% y por primera vez en la posguerra tenemos una oposición que realmente merece ese nombre. Estoy convencido de que en unos años será un partido popular con 35 o 40%. En el fondo todos deberíamos apoyar primero a la AfD. Sería interesante una herradura, una AfD con la BSW, pero primero hay que reemplazar a esos partidos del sistema porque están llevando todo al desastre y eso es como un cartel allá afuera. ¿O usted qué cree? Cuando la AfD gobierne, ¿será un partido blando también? Sí, la pregunta también es en qué puntos lo que propone la AfD realmente sería positivo y en cuáles sería un empeoramiento dramático. Si reviso el programa de la AfD, claro, aún hay debates internos, pero en esencia la AfD apoya este brutal rearmamento. Usted lo acaba de decir, o sea, este portavoz de política de defensa lo dejó claro una vez más. Estamos amenazados, por eso debemos actuar en masa ahora. Y en realidad, la principal discrepancia, al menos del ala de Biden, con el gobierno federal, no es que ahora se esté destinando tanto dinero a armamento. La señora Weidel fue la primera en decir 5%, sí podría imaginarlo.
sino que la principal discrepancia es que no se debe financiar a través de deudas. Pero si ese rearme desmedido no se financiara con deudas, eso significaría que habría que recortar en gran medida en salud, en pensiones y en todo tipo de prestaciones. O sea, quiero decir, el dinero tiene que salir de algún lado. Se podría invertir aún menos en los municipios. La gente lo sentiría aún más. Las deudas son una vía que el gobierno de Marx toma precisamente para que la gente no se vea afectada de inmediato, sino a largo plazo. Ellos también serán afectados. Las deudas deben pagarse y generan intereses, lo que impactará futuros presupuestos. Bueno, claro que tampoco es así. Quiero decir, no es dinero impreso, pero no se siente de manera directa. Si la AfD lo hiciera, los recortes serían inmediatamente perceptibles para la gente. Lo único positivo sería que la gente se opondría más. Sobre el asunto definitivamente no sería positivo. Entonces, tampoco tiene usted necesariamente el enfoque en la política fiscal de que, o sea, usted dice que también quiere aliviar a los pequeños y medianos ingresos, pero sobre todo lo que realmente quieren es reducirles los impuestos de manera extrema a los que están realmente en la parte más alta. Y yo digo, herencias de cientos de millones, pues ¿por qué debería eximirlas de impuestos? El problema es que ahora están exentas. O sea, lo que quiero decir es, el liberalismo clásico de verdad siempre estuvo orientado al mérito y apoyaba los altos impuestos a la herencia, al menos en el caso de grandes fortunas. Y eso no es la AfD. En ese sentido es más bien libertaria. Por eso, en realidad, para la capa verdaderamente rica es bastante aceptable. O quiere aún más privatización en el sistema de salud. No quiere una regulación más estricta de los alquileres. Tampoco se dedican a construir viviendas sin fines de lucro. O sea, ya tiene toda una serie de puntos en su programa que son más bien problemáticos. Y hasta con el subsidio ciudadano. O sea, yo también digo que, o sea, que es imposible cuando la gente se aprovecha del sistema. Y quiero decir, también me parece correcto señalar que sin esta alta migración, los gastos del subsidio ciudadano serían mucho más bajos. Eso está claro, pero ¿qué pasa si se dice prácticamente eliminar por completo el subsidio ciudadano y obligar a la gente a trabajar? Eso probablemente afectará en el futuro a cientos de miles de personas que actualmente están perdiendo sus empleos en la industria. Tras un año reciben el subsidio ciudadano y luego deben hacer trabajo comunitario. El ingeniero que sigue en la proveedora de autopartes después debe encargarse del mantenimiento de áreas verdes. Creo que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de cuáles serían las consecuencias. Por eso diría que si la AfD realmente gobierna junto con la CDU, lo cual probablemente sucederá tarde o temprano. Entonces, el único efecto positivo sería que la gente vería más claramente hacia dónde se dirigen. Y creo que probablemente rechazarían más bien al ala de Krupalla y entonces sería ese tipo de partido más transatlántico que hemos visto en otros países también. Muchas veces los partidos de derecha se han convertido en partidos transatlánticos que por un lado están a favor de recortes sociales, pero en política exterior se orientan mucho hacia los Estados Unidos. ¿Pero no cree que una idea tan revolucionaria como atacar el sistema social con una motosierra podría tener cierto éxito? Hablo de varios países. Los ucranianos en Polonia recibían 1,50 euros diarios, pero por eso consiguieron trabajo relativamente rápido, mientras que aquí en Alemania, de alguna manera, millones simplemente han inmigrado al sistema social y de alguna forma también, por supuesto, ven eso como un modelo de vida, planeando quedarse ahí los próximos 20 años. No crea que siempre hay que abordar esto de manera tan revolucionaria y radical. Después de 3 meses, como máximo, recibes el subsidio ciudadano y luego tienes que asumir tu propia responsabilidad. Entonces tienes que ayudar de alguna manera a limpiar las áreas verdes. En Alemania también se puede trabajar en un asilo de ancianos, lo cual podría ser positivo. Creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, un sistema social al que puede inmigrar medio mundo. Eso es una locura, ningún país hace eso. Por eso creo que el tema de la migración siempre se discute mal. Bueno, yo creo que somos un país donde, quiero decir, me gustaría que fuéramos un poco más amigables con los niños y que la gente tuviera más hijos. Pero de hecho existe esta pirámide de edades. En ese sentido, la migración como tal, si se realiza de manera controlada y si las personas que llegan están calificadas para el mercado laboral, por supuesto que no es un problema. Es decir, cuando vienen a Alemania, quienes pueden demostrarlo,
así es como lo hace Suiza también, que pueden mantenerse completamente por sí mismos, que tienen un trabajo con seguro social, que no solicitan prestaciones sociales. Sí, esa ya es una historia completamente diferente, pero realmente cometimos esa tontería de invitar al mundo a nuestros sistemas de bienestar social. Y yo, o sea, hay que ver los números, yo los he revisado alguna vez. En 2004, el 15% de los beneficiarios de Hartz IV eran extranjeros, 15%, y hoy en día el 50% de los beneficiarios de la ayuda ciudadana son extranjeros. Y por supuesto, eso también ha contribuido a que la ayuda ciudadana haya perdido legitimidad ante los ojos de la gente. Porque, por supuesto, una prestación que se otorga principalmente a personas que no son de nuestro país, la mayoría de la gente no la acepta. Pero muchas personas realmente necesitan ayuda ciudadana. No es por flojera ni por aprovecharse del sistema, sino porque por diversas razones no pueden encontrar un trabajo decente y no son colocables. O justo en esta crisis económica, para sus calificaciones ahora tampoco hay trabajo, simplemente no tienen ninguna oportunidad. Y eso es justamente lo que me parece tan cínico en este debate. El gobierno actúa como si ya hubiera anunciado ahorrar 1.500 millones en el subsidio ciudadano para el próximo año. Ahora dicen que al llevar a tantas personas al trabajo sucede lo contrario. El 41% de las empresas industriales han anunciado que van a recortar puestos de trabajo. Y esas personas que ahora van a perder su empleo, ¿a dónde se supone que deben ir? Y no quiero vivir en una sociedad donde si eres un trabajador calificado que pierde su empleo, porque el gobierno es demasiado incompetente para hacer una política exterior y energética adecuada. Que además me castiguen doblemente teniendo que cuidar áreas verdes después de un tiempo, eso es escandaloso, es simplemente insoportable. Y digo, eso tampoco es un modelo de futuro para Alemania, que ahora personas con buena calificación pronto estén repartiendo pizzas por todos lados. O sea, necesitamos esa calificación y tenemos que esforzarnos para que vuelvan a establecerse industrias, para que haya trabajos bien pagados de nuevo en Alemania. Y claro, entonces también deberíamos ayudar a las personas a conseguir esos trabajos. Pero ahora este debate sobre el subsidio ciudadano, la verdad es que está un poco raro. La AfD siempre ha estado de acuerdo y nunca ha señalado este problema. ¿O sí? Tenemos mujeres que crían solas, niños menores de 3 años, ellas no reciben nada, o incluso con niños mayores de 3 años. Un lugar de guardería de tiempo completo donde puedas trabajar todo el día. Eso sigue siendo algo escaso, muchas cierran temprano o lo hacen, entonces al menos no es posible durante todo el día. ¿Y qué hace la mujer que tiene al niño? Sí, ella tiene que quedarse en casa. Al final existen muchos motivos distintos por los que una persona recibe el subsidio ciudadano. Y meter a todos en el mismo saco y decir o son los que vinieron del extranjero o simplemente son unos flojos. Eso es muy simplista y está incorrecto. Hablemos de la siguiente idiotez que hay allá afuera. Volkswagen, Porsche y Salzgitter, empresas alemanas reconocidas por innovación e ingeniería, ahora incursionan en el negocio de armas. Perdieron por completo la apuesta de la movilidad eléctrica, todas sus fábricas están vacías. ¿No es así? ¿La total confesión de fracaso de Alemania como centro de producción? Sí, es una confesión de fracaso. Por supuesto, también para las empresas que en los últimos años han preferido recomprar acciones y repartir dividendos en lugar de invertir en investigación y desarrollo. Ese es prácticamente el modelo estadounidense que nuestras empresas han adoptado por completo. En parte eso está mal, pero por supuesto también hay que decir que la política ha hecho todo aquí para empeorar las condiciones, así que no solo se puede culpar a las empresas. Si les digo a las empresas automotrices que prohíbo el motor de combustión desde 2035, no debería sorprenderme que en Europa ya no se investigue en motores de combustión de bajo consumo, porque si de todos modos tienen que asumir que ya no podrán producir o vender, entonces esa investigación no se lleva a cabo. Eso solo sería un modelo de exportación, pues la mitad del mundo seguirá usando motores de combustión, ya que muchos países ni tienen infraestructura para movilidad eléctrica.
Y si ahora, como europeos o como alemanes, hubiéramos seguido desarrollando esta habilidad especial en la que todavía tenemos una gran ventaja en conocimientos tecnológicos, habríamos tenido una oportunidad. La movilidad eléctrica fue desde el principio un camino equivocado para nuestras condiciones, porque prácticamente no tenemos las materias primas elementales para ello, no están aquí. Desde el inicio teníamos desventajas en conocimiento, ya que la tecnología de baterías estaba en el sur de Asia. Claro, se podría haber dicho que podríamos haber invertido más en celdas de batería, en la investigación de celdas de batería. La mayoría dejó de hacerlo, por lo que ya no se producen celdas de batería originales en Alemania. Bosch lo dejó, otros también lo dejaron. No tenemos un ecosistema para la producción de chips. Tenemos productores en Europa que fabrican chips, algunos de ellos traídos aquí con muchas subvenciones, pero el desarrollo de los chips no ocurre en Europa y mucho menos en Alemania. Y todo, incluida la parte de software, es originalmente en su mayoría software estadounidense. Eso significa que todo lo que realmente genera valor en un auto eléctrico no ocurre aquí. Y nosotros solo lo ensamblamos y creer que ensamblando se genera prosperidad, eso no es así. Y que los chinos apostaron por la movilidad eléctrica no solo fue porque tenían ese smog en las ciudades o porque fueran políticos climáticos convencidos, sino que sobre todo tenía que ver con otra cosa. Eso incluso lo dijeron abiertamente en parte, que ellos partían de esa suposición. Europa, y sobre todo Alemania, tiene un conocimiento en la tecnología de motores de combustión que al principio parecía inalcanzable. Tienen una ventaja tecnológica porque simplemente llevan casi 150 años, o sí 150 años, conociendo esta tecnología porque la han desarrollado. Eso no se alcanza tan rápido. Pero en la movilidad eléctrica, que en muchos aspectos es más sencilla, la construcción de los autos es mucho más simple. Ahí tienen una oportunidad de superar a los alemanes, y aquí la tenemos. Tenemos toda la industria de proveedores automotrices con todo su conocimiento, y ahora la estamos destruyendo deliberadamente, incluso con subsidios públicos. Eso está mal, es completamente una locura. Y luego se justifica con la política climática, y la verdad, sinceramente, el debate se ha vuelto realmente una locura. Cuando digo quiero neutralidad climática aquí en 2045, nadie cree que en Alemania para 2045 ya no se use calefacción de gas o petróleo. Ya no habrá autos de combustión en las calles y tampoco funcionarán plantas de energía de gas tradicionales. Eso no es posible, pero sobre todo se vuelve absurdo cuando uno dice que quiere eso. Pero al mismo tiempo quieren convertirse en la potencia militar más fuerte de Europa, aunque toda la tecnología militar se basa en energías fósiles. No existen tanques eléctricos ni aviones eléctricos, y tampoco los habrá en un futuro previsible. Eso significa que no encaja, y en mi opinión eso es lo peor lo que la gente siente. Tienen una política en la que una medida no encaja con la otra, donde por un lado les dicen tenemos que hacer todo por el clima, la calefacción y les prohibimos el auto. Y por otro lado, construimos tanques y fábricas de municiones a gran escala, compramos aviones de combate y hacemos maniobras. Y eso es completamente absurdo y todo se reduce a empeorarle realmente la vida a la gente. Sí, también sobre las voces Wagenknecht. Muchos políticos priorizan redes internacionales y actúan en contra de su propio pueblo. Ahora, en las últimas semanas, he escuchado la frase «nos están preparando para la guerra con Rusia». ¿Esa es otra frase hecha que circula allá afuera para mantener a la gente aún más paralizada e impotente? ¿O hay también un poco de verdad en eso? Bueno, yo veo un gran peligro de guerra y también lo considero muy, muy aterrador, pero no veo el peligro de guerra. Eso no es porque algunos círculos oscuros en Rusia ya tengan en el cajón el plan de cómo atacar a la OTAN y cómo nos van a invadir. Y no es porque no pudieran hacerlo. Claro que en Rusia también hay nacionalistas muy duros y por supuesto seguramente hay personas en Rusia que, si fuera posible militarmente, revertirían la expansión hacia el este de la OTAN, que fue una humillación para Rusia. Si fuera posible, la revertirían militarmente, pero simplemente no pueden hacerlo. No, es completamente absurdo y usted lo sabe. Quiero decir, el propio liderazgo ruso lo ha dicho varias veces, que sería completamente fuera de la realidad atacar a la OTAN.
Porque en todas las armas, en todas las categorías de armas convencionales, tanques, aviones de combate, incluso en número de soldados, Rusia está tan desesperadamente en desventaja frente a la OTAN que eso sería un suicidio militar. El peligro de guerra viene de otro punto, es decir, viene precisamente de que si Europa sigue aumentando su armamento, si hay cada vez más confrontaciones, entonces una guerra puede surgir simplemente por un malentendido. Entonces, el próximo año, estos misiles nucleares van a llegar a Alemania. Bueno, no son exactamente misiles nucleares, pero son misiles de ataque que pueden ser equipados con ojivas nucleares, o sea, estas armas de alcance medio. Basta con que los rusos vean una y, bueno, son armas hipersónicas. Llegan a Moscú en pocos minutos. Si Rusia en algún momento, aunque sea por error, supone que estos misiles están a punto de ser lanzados, entonces van a presionar primero el botón rojo para evitar precisamente ese lanzamiento. Eso es racional desde la lógica militar, pero en las consecuencias políticas y sociales. Eso sería la catástrofe, ¿verdad? Ahora vamos cada vez más fuerte, nos volvemos cada vez más fuertes. Partido de guerra en Ucrania, de hecho, se está discutiendo seriamente enviar tropas terrestres allí en algún momento. Sí, si somos parte beligerante en Ucrania, es decir, si entramos en un estado de guerra directa con Rusia allí, entonces la guerra, por supuesto, también estará aquí. Hay varios factores que realmente podrían llevarnos a una guerra con Rusia. Este rearme es uno de esos factores. No nos protege, sino que nos pone en peligro. Y eso es lo que muchos simplemente no comprenden. Cuando dicen ahora presionar el botón rojo en medio. O sea, hay etapas intermedias entre voy a borrar la tierra y voy a dejar que las cosas se salgan un poco de control. Y en algún lugar de Polonia o en otro lado explota un misil con carga nuclear. O sea, explícame eso. ¿En qué punto, si eso ocurre, será el final para todos? ¿O hay más niveles de escalada entre medio? Seguramente hay muchos niveles de escalada. Bueno, no creo que si ahora entráramos en guerra con Rusia de alguna manera, ya sea a través de Ucrania o de otra manera que sea directo y que al día siguiente sea el fin del mundo, sino que primero probablemente Rusia respondería de manera convencional. Pero como Rusia está en desventaja en armas convencionales, probablemente muy rápido se daría una situación en la que, según la doctrina militar rusa, se usarían armas nucleares. Bueno, sí, eso lo informó el New York Times. Hubo un momento en la guerra de Ucrania en el que los rusos consideraron seriamente usar armas nucleares tácticas. Y eso fue en el otoño de 2022, cuando los ucranianos tuvieron esa ofensiva de verano relativamente exitosa. Los ucranianos lograron hacer retroceder a los rusos varios kilómetros, ya que estos invadieron con pocos soldados, probablemente por un cálculo diferente. Y Rusia estaba en retirada e incluso había tropas rusas rodeadas y ese debió ser el momento. Rusia, por así decirlo, se sentía del lado perdedor. Ese debió ser el momento en que lo consideraron. Al parecer, también hubo negociaciones con los estadounidenses para que los rusos rodeados se retiraran y por suerte eso dejó de ser un problema. Pero eso lo demuestra en ese momento. Cuando Rusia se ve en desventaja en una guerra convencional, es muy probable que utilice armas nucleares. Esa es la doctrina militar rusa. Y por eso, lamentablemente, al menos se puede suponer que una guerra entre la OTAN y Rusia no se librará a largo plazo en un nivel convencional, sino que superará el umbral nuclear. En algún momento, y entonces, por supuesto, aquí en Europa todo estará perdido, así que solo queda huir de aquí lo más rápido posible antes de que todo se destruya. Sobre Rusia todos aparentan ser campeones morales y grandes estadistas,